Análisis de personajes. En la construcción de personajes se caracteriza Lauro Olmo por el rápido trazado de estos mediante sus acciones y palabras. Utiliza, además, el procedimiento de la definición, o autodefinición, en el caso de Maravillas, que es el único que habla de sí mismo. Hay, creemos, un voluntario empeño del autor en fijar rápidamente los rasgos característicos de sus personajes desde el momento en que salen a escena, lo cual podría responder a su deseo de un teatro popular. Nada de sutilezas excesivas que el público vea pronto quién es quién sobre el escenario. Como ejemplo podemos citar la aparición del señor Paco. Antes de verle tenemos una definición por parte de otros personajes. Es un explotador, ¿verdad? P. 120, e inmediatamente le vemos inmerso en una escena que le configura en sus rasgos fundamentales. Les paga a los niños para que levanten la falda a las mujeres. El personaje ha quedado trazado. Su lascivia y el aprovecharse de la miseria que le rodea, serán los rasgos que se repetirán a lo largo de la obra. Incluso en el caso de un personaje más complejo, como es el de Juan, sus primeras palabras le configuran ya como uno de los buenos, precisamente por su enfrentamiento al señor Paco. Ante los gritos de María insultando a su marido borracho, comenta el señor Paco: «¡Qué tía!». Y Juan: «Pobre mujer». El diálogo siguiente confirma la dignidad del personaje, y su solidaridad con los otros desgraciados, páginas 122, 123. La aparición de Lola, al final del acto I, muestra el mismo esquema de construcción. La precede comentario de Juan, que hace las veces de definición. Todas están histéricas p. 133, y otro de Ricardo que, aunque referido a María, se siente común a las demás mujeres que están en la misma situación. Está desata y no hay santo que la soporte. Tenemos los nervios cabreaos p. 136. Con esta preparación, los breves minutos que Lola aparece en el primer acto bastan para caracterizarla. Llega nerviosa, dando órdenes, le suelta una andanada a Ricardo y su comentario a lo que sucede es: «Perra vida». P. 137. Los personajes a la camisa, en su dimensión psicológica, están condicionados por el carácter social de la obra, por el doble intento del autor de conseguir un teatro de denuncia y de alcance popular. Unas palabras de Lauro Olmo en el prólogo, aunque no se refieren a la construcción de personajes, nos parecen muy importantes para entenderlo. Un día de agosto de 1960, se presentó en mi casa un matrimonio obrero. Un matrimonio amigo. Ella se llama, Lola. Lola venía a despedirse. Se iba a Alemania, a servir. Hubo un modo de irse que alcanzó bastante aceptación entre las familias económicamente débiles. Primero se iba Lola, las incontables Lolas, y se colocaba de criada el subrayado «es nuestro». El peligro de estos personajes que han de reflejar la problemática de las incontables Lolas o Juanes españoles, está en el esquematismo fácil. Se han de sacrificar los rasgos individualizadores, la complejidad psicológica en pro de una sencillez que sea representativa. Por eso, excepto el tío Maravillas y Juan, no hay en la camisa caracteres individuales importantes. La impresión que produce es de gente corriente, mujeres de obreros, vecinos de un barrio pobre. Como sucedía en el lenguaje, la impresión de realidad es engañosa, y tan inventados son el tío Maravillas como Lola o Ricardo, y tan difíciles o más de crear. En general, podemos decir que el autor intenta paliar el inevitable esquematismo de los personajes, mediante detalles individualizadores. El cuello duro que guarda la abuela, el problema sentimental del Sebas y la Maruja, la afición del LOL o al fútbol, la historia del vestido y las ratas a orillas del Manzanares que cuenta Lola, las sábanas de la boda de la señora Balbina. Hay que señalar también un cierto maniqueísmo en la construcción de algunos personajes secundarios. La señora Balbina es una especie de ángel tutelar en la medida de sus escasas posibilidades económicas, mientras que el señor Paco acumula sobre sí solo rasgos negativos. Es vicioso, aprovechado, hipócrita, cobarde, falso y además antipático. En realidad, es el único malo de la obra, porque todos los demás personajes están presentados bajo su prisma más favorable.
Se podría pensar que en ese mundo de los obreros no los hay vagos, despreocupados, lascivos, provechados, envidiosos. Lo cierto es que sus defectos, cuando los hay, están cordial o socialmente justificados. Ricardo, sin trabajo, borracho empedernido, que de una paliza provoca aborto a su mujer, en sus momentos de lucidez analiza la situación y vemos que la culpa la tienen las injustas e inhumanas circunstancias en que viven. Por quien más lo siento es por la María, está desata y no hay santo que la soporte. De noche, cuando logra dormirse, le brinca el cuerpo. Le pega sacudidas eléctricas. Y eso me pasa a mí a veces. Que tenemos los nervios cabreados. Así te explicas que la columna de sucesos, PL36. Como dice otro de los personajes. Un buen jo malito y los nervios nuevos P. 133. El Sebas alude a chicas a quienes han desgraciado en el barrio, no se explican detalles. Él, por su parte, quiere cumplir, por eso se va a Alemania. ¿Volverá Sebas? ¿Quién sabe? Pero en todo caso, la culpa habrá sido de la injusta situación social. Mira, Juan, quiero a la Maruja. Hace 10 años que nos hubiéramos casado. Pero, ¿con qué? Estoy cerca de los 40, y ella, con canas. Cuando nos garbeamos juntos y pasa por nuestro lado algún guayabo de los de hoy, se me empieza a ir la vista. Y esto, yendo por lo hondo, no me gusta, y menos la mira de resignación que, a veces, le enturbia los ojos a la Maruja. Además, últimamente, nos hemos descuidado y está, preña. Y si me doy el pirro de aquí es por arreglar las cosas. A bastantes hemos desgraciado ya en el barrio y no quiero que la Maruja sea un caso más. ¿Está claro? pp. 133, 134. Otro rasgo que podemos señalar en la construcción de personajes en la camisa es que estos están en función de un ambiente y una anécdota concreta. Explicamos esto. De Lola, sabemos lo que piensa y lo que quiere en relación a un hecho muy concreto. Trabajar fuera de España. Sus palabras, sus actitudes, sus reacciones se centran en ese tema. Pero, ¿qué piensa Lola, por ejemplo, sobre Dios? ¿Cómo son sus relaciones con sus patrones? ¿Qué piensa de ellos? ¿Se siente explotada en su trabajo, aquí? ¿Qué piensa o qué siente hacia otras gentes que disfrutan de lo que ella no tiene? Creemos que no se trata solo de problemas de censura, sino de una voluntaria limitación del personaje en función de una mayor representatividad. Lo que se pierde en extensión, en profundidad psicológica, se gana en fuerza. Lola es la mujer de obrero que quiere emigrar para vivir mejor. Y todos los rasgos de carácter que nos presenta el autor están al servicio de esa finción. Hagamos un rápido recuento de estos rasgos. Lola está nerviosa, histérica PL33, como todas las mujeres de los parados, agresiva, María, de obra. Ella, de palabra. Y tú con la escopeta carga, como siempre P. 137. No me tires de la lengua que la amamos, ¿eh? P. 149, harta de la situación y deseosa de una vida más digna. Hay que aspirar, hija, a una casa con ventanas amplias, donde el sol y el aire se encuentren a gusto, donde el agua corra, donde cada cual tenga su cama para poder darle un reposo al día vivido. Y una mesa con 2 o 3 sillas de más para la convivencia, p. 143. Es una mujer que trabaja, que trae a la casa el poco dinero que en ella entra y sabe que eso le da derechos que hace valer para salirse con su idea de marchar a Alemania, p. 150, decidida, ultima los planes de marcha sin tener la seguridad del dinero y sin el consentimiento del marido, y a quien la vida ha hecho desconfiada sobre las ilusiones juveniles. En cuanto se vea con unas perras en el bolsillo se olvidará de ti. Y aspirará a la hija del barbero, o a alguna como la Merche, la de la ferretería. Además, es un crío. Tiene tiempo por delante para juguetear con unas cuantas como tú y luego olvidarlas, p. 142. Muy poco más. Como detalle único, irrepetible, individual, esa historia del traje nuevo manchado a orillas del Manzanares, p. 171. No hay que entender esto como un defecto. A lo sumo, como una voluntaria limitación. Y a este respecto son muy significativas las palabras de Lauro Olmo.
En el realismo en profundidad existe algo que, a veces, tiene más poder que los personajes mismos. Y este algo es el ambiente. Y todo autor-creador sabe que cuando el ambiente posee estas características, su voz domina a la de los personajes. Es más, estos hablan por boca de aquel. Los personajes a la camisa se sienten reales, pertenecientes a un ambiente real. Y eso, en definitiva, es lo que el autor pretende. El único personaje que no está en función del ambiente, que, en cierto modo, está al margen de él, es Maravillas, y este ha sido, precisamente, el personaje más discutido. Para el autor es el personaje más entrañable, señala que ha sido criticado por algunos intelectuales y recibido con entusiasmo por el espectador popular. No entramos ahora en lo que significa el personaje, sino en cómo está construido. Su mismo nombre le diferencia de entrada de los otros personajes y alude al mundo en que él quiere moverse. El mundo de lo maravilloso, de lo fantástico. Su lenguaje no es realista. La proporción de juegos de palabras, metáforas y símbolos en sus intervenciones es abrumadora. Sol de España en gotas. Es un trocito de infancia, p. 135. Somos los creadores del arco iris, p. 153. Y soy un estafador, Juan. He estafado a todos los chavales del barrio. Asesinar los globos, el arco iris es pura filza. Todos los globos son negros, pp. 161, 162. Como personaje, pertenece a la categoría de los locos cuerdos, de glorioso antecedente en Don Quijote. Es el borracho que divierte y a quien se toma a broma, pero que dice verdades y tiene siempre a punto una réplica ingeniosa. También es un pobre viejo que ha perdido a un hijo, miembro del Partido Comunista, que trabaja de noche como guarda para cuidar a su mujer inválida y enferma, y que habla de una forma pedante y libresca, sin que sepamos por qué. Pero Maravillas es también un símbolo. Su nombre, su lenguaje, la importancia de los globos en las escenas que llegan a cerrar dos actos, en el I, todos los personajes miran a un globo que sube. En el segundo, los globos caen lentamente desde lo alto, hacen que le veamos como un símbolo de la ilusión, de la esperanza en el porvenir. Creemos que el problema de Maravillas como personaje consiste en que no es fácil lograr la unión de las facetas simbólica y realista. Las dimensiones simianas realistas se interfieren con la simbólica. Así, cuando a Maravillas obrero se le muere la mujer, Maravillas símbolo cambia de signo y pasa a representar la desilusión, la desesperanza, todos los globos son negros, el arco iris es pura filfa, PL 62. La evolución, los cambios son propios de personajes realistas, pero los símbolos, si cambian, pierden esa categoría. De ahí que Maravillas se sienta como un personaje raro dentro de la obra, a medio camino entre la realidad y el símbolo. Análisis de contenidos. Lauro Olmo, refiriéndose al resurgimiento del teatro inglés y a la actitud de sus autores, decía en una ocasión: a mis compañeros y a mí, creo que, con respecto a nuestro mundo, nos mueve el mismo afán. Y les aseguro que no nos importa que nos llamen patriotas. En la camisa, un aspecto muy importante es el amor a la patria, sentimiento un tanto de moda en estos tiempos que corren, pero que alcanza en Lauro Olmo una gran intensidad. Dos personajes encaman y manifiestan en la obra este sentimiento: Juan y el tío Maravillas. En Juan, el amor a la patria va unido a su sentido de justicia social, y ambos sentimientos son la base de su deseo de permanecer en España, frente a la ola creciente de emigración. Hay que hacer una puntualización. En el texto no se habla de patria sino de tierra. ¿Qué culpa tiene la tierra? PL 51. A tu padre le tira demasiado la tierra. PL 42. Siendo su autor gallego, quizá conviene señalar que este sentimiento no tiene nada que ver con el atávico sentimiento que une a muchos gallegos al terruño, a un pedazo de tierra propio, a una huerta propia, aunque demasiado pequeña, a una casa donde vivieron y murieron sus padres y sus abuelos. A Juan no le tira la chabola, ¿cómo le va a tirar? Ni el barrio miserable. Lo que le tira es España, es decir, la patria. Este amor, decíamos, va unido a un deseo de justicia social.
Juan es consciente de las dificultades, pero distingue perfectamente entre la estructura política y económica, transitoria y, sobreentendemos, injusta, y el substrato permanente, merecedor de respeto y de amor. Ambos sentimientos están unidos en la original postura de Juan, que hay que calificar de mutante, pese a su aparente pasividad. Juan ve su permanencia aquí como una lucha que les atañe a todos y que les justifica. Han nació aquí, Lola. Su hambre es de aquí. Y es aquí donde tienen que luchar para saciarla. No debemos permitir que tu hambre, que nuestra hambre, se convierta en un trasto inútil. P. 149. Para Juan la marcha es como una deserción, como una huida cobarde y, lo que es peor, inconsciente, en la que no se distingue el verdadero culpable. Te quieres meter en la sesera que la mayoría no os vais. ¿Que huís? Es la espanta. Y lo que a muchos no os aguanto es que os larguéis maldiciendo la tierra que os parió. ¿Qué culpa tiene la tierra? PL 51. Hay momentos en los que la postura de Juan peca de idealismo. Se imagina una patria unida y solidaria donde todos arriman el hombro y aguantan el chaparrón juntos. Iré a ver al patrón y le diré que se invente un tajo para mí, que aguante el chaparrón conmigo, que yo no quiero irme. P. 132. Pienso en mi patrón. Me oirá. Mi deber es que me oiga y el suyo es escucharme. P. 148. Lola, más apegada a la realidad inmediata, enfoca más certeramente la situación. Palabras. Palabrería. Lo más que lograrás es un cachetito amistoso. Y no esperes que la mano que lo dé caiga en la cuenta del que pega en hueso. En hueso descamao. Las manos gordezuelas, Juan, tienen atasca la sensibilidad. P. 148. No se puede decir que Lola no comprenda la postura de su marido. Ella misma quiere que él agote, antes de marchar, los medios de quedarse. Y si algún día decide también marcharse, que nunca, ante sí mismo o ante los demás, pueda reprocharse o acusarse de, p. 142. Con sentido más práctico, más atento a la realidad inmediata, Lola se irá. Pero no es así una decisión trascendente que comprometa toda su vida, como lo es la de Juan. Lo de Lola es una solución transitoria. Pero no se irá. A tu padre le tira demasiado la tierra. Me iré yo. 6 meses, 1 año. Hasta que él salga de las chapuzas y vuelva a encontrar algo fijo. P. 142. Juan no cambia de idea en ningún momento, aunque las circunstancias le coloquen en una postura cada vez más difícil. Por mucha que sea la necesidad, la partida de Lola le sigue pareciendo una huida. Un céntimo. Un solo céntimo que consiga yo traer a mi casa y no hay huida para nadie. Que quede bien claro. P. 149. Y ante esa inevitable huida, la postura de Juan será afirmar su voluntad de permanencia y de lucha por los derechos más elementales del hombre. Trabajar y vivir dignamente en la tierra que ama. El verdadero fracaso sería abandonar la lucha por esos derechos. Si yo me fuera, abuela, sería un fracaso. Y yo no he fracasado. Le juro que yo no he fracasado. PL 61. Juan sabe que, quedándose él, Lola volverá. Claro que volverá. Pero, porque yo me quedo aquí. P 161. Y juntos han de proseguir la lucha por esa paz que la esposa va a buscar fuera y que él piensa que para nosotros, primero debe estar aquí. P. 165. Otro aspecto del amor a la patria está representado por el tío Maravillas. En él encontramos exacerbado, llevado al paroxismo, el mismo amor que hacía desesperarse a Juan ante los que se marchaban de la tierra maldiciendo de ella. Los vivas a España del tío Maravillas, sollozando, golpeando el suelo con los puños cerrados, PL 54, son la expresión de su amor a una tierra a la que una injusta situación social hace dura y difícil para sus hijos. Es la manifestación de un amor que va más allá de un presente que no nos gusta y que nos duele. Otros aspectos del amor a España de Maravillas resultan más problemáticos, más polémicos. En él encontramos, como en los galanes de nuestro siglo de oro, como en los dramas de Marquina, por citar ejemplos clásicos, una eufórica complacencia en ser español. El tío Maravillas, un español. Precursor de lo interplanetario. P. 124.
¿En qué se basa esa autosatisfacción? No queda claro. Pero en las palabras de Maravillas se trasluce un desprecio a los valores materiales, que no ha sido precisamente nuestra mayor virtud. Va por mi país. El reino de la fantasía. PL 24. Los globos de Maravillas simbolizan la ilusión, la fantasía, la fe en un mañana mejor, la confianza alegre en el porvenir. Cógelo, amigo. Es un trocito de infancia, p. 135. El gran globo de la ilusión, p. 135. ¿Te has fijado en la mira de un chaveat cuando descubre por primera vez los globos? Impresionante, Juan. Miran preñaos de celos mocosos, como si en este puñetero mundo todo estuviera bien hecho. Les bulle la alegría en los ojos y te hacen creer que, p. 161. Frente a ellos, el satélite americano que cruza el cielo madrileño, simboliza la técnica, el progreso, el poder. Maravillas lo desdeña. Sus globitos, su mundo de fantasía no se arredra ante la realidad material. Silencio. Suelta y le ayudan a soltar 7 globos. Mirad, mirad. ¿Cuántos satélites hay ahora en el aire? Comadlos. 7. Y de los 7, solamente uno no es nuestro, p. 153. Los sollozos, los vivas a España llorando, con los que termina esta escena, ponen un contrapunto de dolor a la gozosa indiferencia. No basta refugiarse en la fantasía. España no puede ser solo el país de las ilusiones. Hay que luchar por realidades concretas y materiales que hagan la vida más fácil. Al final de la obra, la enlutada figura de Maravillas queriendo asesinar los globos, asegurando que todos los globos son negros PL 62, aquellos globos que eran sol de España en gotas PL 35, parece querer decimos que no se puede, lo mejor, que no se debe huir de la realidad. Ni yéndose a Alemania, ni refugiándose en un ilusorio mundo de fantasía. El tío Maravillas gritaba: ¡viva el más allá! El más allá es nuestro. Pero la realidad inmediata es más fuerte que él. Ni siquiera es nuestro el más acá. La tragedia personal del tío Maravillas, la muerte de su mujer ya inválida, trasciende su individualidad para hacerse universal. Las ilusiones son mentira. Nosotros, los españoles, éramos los creadores del arco iris PL 53, pero ahora Maravillas piensa que el arco iris es pura filfa p. 162. Al hablar de la construcción de personajes, hemos señalado cómo en Maravillas coexisten una faceta simbólica y una realista, que acaban interfiriéndose y perjudicando la visión del personaje. Lo mismo tenemos que decir al analizar los contenidos. La evolución psicológica del personaje, el paso del optimismo del comienzo al pesimismo final, hay que extenderlo a la dimensión simbólica. Si somos los creadores del arco iris, si el nuestro es el país de la fantasía, hay que pensar que todo lo nuestro es, como el arco iris, pura filza. Pensemos que no es ese el mensaje que se quiere transmitir y que éste se mantiene al margen de la evolución del personaje. Lo fundamental de Maravillas sigue siendo la actitud de amor a la tierra, a pesar de las circunstancias actuales. Propuesta escénica para la camisa, por Francisco Nieva, otro sainete trágico que no debemos emparentar con la estética de Buero. Y la evolución posterior de Lauro Olmo como dramaturgo lo confirma. Sería un error hacer del realismo español un cajón desastre en el que todo cupiese bajo el mismo denominador cuando se trata de materializar escénicamente sus productos. Con relación específica a la camisa, debiéramos tener en cuenta varios valiosos factores para su justa interpretación plástico-dramática. Aparentemente el autor parece inspirarse, en cuanto al espacio escénico sugerido, en la convencional encrucijada escenográfica de los sainetes madrileños. Tengamos en cuenta que en la camisa y en la pechuga de la sardina se ofrece un tipo de comedia urbana moderna y auténtica versión de la realidad española. Mas esta encrucijada que casi tiene un aire de patio interior, por la que no pasan sino los personajes de la comedia y no el normal e indiferenciado tráfico urbano, nos puede equivocar. El estudio profundo de la calidad y cualidad biográfica, o mejor autobiográfica, en las primeras manifestaciones de la obra de Olmo, nos puede orientar perfectamente. Existen datos importantes para ello provistos por el propio autor en muy diferentes escritos.
En estos datos se basa una prueba fehaciente de la autenticidad del clima urbano de la camisa si tenemos en cuenta que el autor vivió por mucho tiempo en el demolido barrio de Pozas, cuyo enclave en casi el centro del moderno Madrid hacía de él una isla con intenso clima vecinal próximo y humanísimo. No sabemos cuánto el autor ha añadido imaginando, sí hemos de tener muy en cuenta cuánto el resto es observada verdad. La destrucción del citado barrio solo podía indignar a personas de una determinada formación y tendencia estético-humanista. Lamentar su desaparición aún más en la medida que novísimos arquitectos sueñan ahora en conseguir núcleos vecinales parecidos con bastantes visos de utopía. Este pequeñísimo y denso Madrid que era el barrio de Pozas es, en realidad, el escenario de dos comedias conmovedoras de Lauro Orio. La misma veracidad encontramos en remotos precedentes clásicos como El Campiello, de Goldoni, desarrollada como tal comedia en escenarios todavía existentes y magníficamente conservados. Director y escenógrafo han de tener muy en cuenta que Olmo no se basó en una convención literaria, ni su madrileñismo tiene nada de nostálgico. Su enfoque plástico admite el extremo realismo documental, difícil, puesto que Pozas desapareció, casi en los mismos términos de una reciente puesta en escena de El Campiello realizada por Streller. Mas también admitiría, pese a ciertas dificultades argóticas del diálogo, una idealización. Un Madrid extractado y finamente simbólico en posteriores montajes de la obra. Basamos para ello en escenas de un discreto pero atinado simbolismo como las intervenciones en los 3 actos del Tío Maravillas. La venta de los globos en tristísima competición con el satélite espacial que cruza el cielo de la ciudad. El teatro documento se confabula aquí en ocasiones con determinados resúmenes líricos, sin que lo uno invalide lo otro. La camisa comprada en el rastro por 14 pesetas es también un objeto de teatro con aplicaciones simbólicas. Nos atreveríamos a afirmar que la última solución tendría carácter más universal y subrayaría en la obra de Olmo un aspecto algo postergado por la crítica. Tal solución daría acaso una nueva luz sobre lo que, por encima de lo anecdótico histórico, sería simplemente la comedia de la pobreza y de la emigración. Todo ello sin hacer tabla rasa de las sugerencias ambientales que abundan en la obra. Mas el tiempo no pasa en balde y tengo por cierto que el tiempo no ha limitado la inicial pujanza de la camisa, ciertamente basada en ese curiosamente acotado recinto urbano. Que parece convención teatral y no lo es. Que, por el contrario, puede trascenderse en un escenario algo más abstracto y simbólico. La comedia lo soportaría muy bien, a pesar de su argotismo documental, y a favor de los contados pero intensos momentos en que la realidad de observación pasa suavemente a concentrarse en un símbolo. Si en Buero o en Sastre tales concentraciones simbólicas existen, no es tan factible en ellas este trueque de carácter plástico. No nos basaríamos, como es natural, en la convencional encrucijada sainetesca y su ilusionismo pictórico, puesto que también hay en el espacio escénico de la camisa un deseo de presentar el exterior de la calle y parte de los interiores de algunos de sus habitantes. Si bien, por otra parte, no es de olvidar que la obra resume un tiempo, unas fechas de acción y desarrollo, muy determinadas. Sería preciso, pues, un alejamiento estilizador, una atemporalidad hacia atrás, si se nos admite el aparente contrasentido. No es necesario que la arquitectura y los trajes sean de un tiempo determinado, ni por supuesto antihistórico, sino que simplemente se sugieran como otros en un pasado próximo. Solución que por otra parte no sería convencional, en su sentido más peyorativo, sino determinante de una convención original que sirviese a las intenciones de la obra, ahora entendida mejor como la comedia de la pobreza y de la emigración, excluyeme de todo aditamento folclórico. Es así como este sainete trágico, o drama popular como mejor lo define su autor, podría seguir resaltando sus valores formales, si la reconstitución histórica se considerase embarazosa.